El 5 de enero de 1895, en el patio de la Escuela Militar de París, el entonces capitán Alfred Dreyfus fue despojado de todas sus insignias y contempló cómo su sable era partido por la mitad, para luego ser llevado a la prisión en la Isla del Diablo, a 11 kilómetros de la costa de la Guayana Francesa en Sudamérica. Y es que un tribunal militar lo había condenado a cadena perpetua por el delito de alta traición. El crimen, el capitán Alfred Dreyfus nunca lo cometió. Era producto del antisemitismo que ya comenzaba a incubarse en Europa y además, dado su origen alsaciano, era un chivo expiatorio de los rebrotes que aún continuaban por la dolorosa derrota francesa en la guerra franco-prusiana, que había acabado con el imperio de Napoleón III y había dado pie para que se inaugurara una débil Tercera República. Dada la incansable labor de su familia y el apoyo del notable escritor Émile Zola, en 1898 se logró que se reabra el juicio. Y en este nuevo proceso, a pesar de las pruebas contundentes de la inocencia de Dreyfus, fue condenado a 10 años de trabajo forzados. Ante esto, el entonces presidente Émile Loubet le otorgó el indulto. Aún libre, siguió Dreyfus luchando porque se esclarezcan los hechos. Y entonces, ante una presentación en el Parlamento francés, señaló que pido al Senado permitir mi derecho a la verdad. Era la primera vez que se invocaba este derecho fundamental. De ello hablaremos en los minutos siguientes. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el derecho a la verdad. Sean todos bienvenidos. El derecho a la verdad hunde sus raíces más profundas en el derecho internacional humanitario, dado a que las personas desaparecidas en los conflictos armados generaban una serie de incertidumbre y obviamente dolor en sus familias, estableciéndose un signo de interrogación que nunca terminaba de esclarecerse. Esto se va a acentuar, sobre todo en la década del 60, por las denominadas luchas de liberación en todo el mundo y sobre todo en la década del 70, desde el sur de México hasta la Patagonia, por una sucesión de gobiernos totalitarios en América Latina. Se va a comenzar a hablar de derecho a la verdad porque se va a relacionar justamente en los momentos de la denominada justicia transicional. Esto es, en aquellos países en todo el mundo que, habiendo pasado por gobiernos autoritarios, desarrollaban el tránsito al retorno democrático. Los más emblemáticos: España, Chile, Perú y Argentina. Ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha tenido una frondosa, una pródiga, una exuberante jurisprudencia al respecto. Es más, desde el primer caso que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, justamente por un tema de desaparición forzada, aunque no con esta nomenclatura, no con el rótulo del derecho a la verdad, pero ya comienza a establecer la necesidad del esclarecimiento de los hechos más allá de que se encuentre a la víctima con vida o no. Y así, la principal jurisprudencia ha señalado lo siguiente. En el caso Barrios Altos versus el Perú, sentencia del 14 de marzo del 2001 señaló: el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8º y 25º de la Convención.
Así también en el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, en la sentencia del 15 de septiembre del 2005 señaló: el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite formal de procesos internos, sino que éste debe además asegurar en tiempo razonable el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables. Igualmente, en el caso La Cantuta versus el Perú, sentencia del 29 de noviembre del año 2006, se señaló: las investigaciones y procesos abiertos por los hechos de este caso corresponden al Estado, deben ser realizados por todos los medios legales disponibles y culminar o estar orientados a la determinación de toda la verdad y la persecución y, en su caso, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales del hecho. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha tenido un desarrollo muy propio del derecho a la verdad. Sin embargo, algo va a establecer sobre el derecho a saber de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el caso Kur versus Turquía. Por último, cuando estamos ante el derecho a la verdad, estamos ante un derecho fundamental nuevo. De hecho, no es un derecho fundamental expreso, no aparece en ningún texto constitucional ni en ninguna declaración o convención de derechos humanos. Es más bien un derecho de origen pretoriano. Empero, para algunos, si bien es cierto, no es un derecho humano o un derecho fundamental, según sea a nivel supranacional o nacional, expreso o explícito, sí lo consideran más bien implícito, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos casos ha dejado entrever que el derecho a la verdad se encuentra subsumido dentro del derecho al debido proceso. No compartimos tal opinión. Si bien es cierto, guarda una relación con el acceso a la justicia, guarda una relación con el debido proceso, guarda una relación con el derecho a la vida, con el derecho a la libertad, y todo ello vienen a ser justamente propios del contexto de complejidad que se tiene con el derecho a la verdad. Pero en este caso estamos hablando de un derecho autónomo, un derecho que, como todos, va a encontrar como denominador común la dignidad humana, pero que de ninguna manera estamos hablando de un derecho implícito, porque no hay directamente un cordón umbilical que lo pueda unir a un derecho fundamental enumerado, expreso o explícito. De tal manera que ante este derecho fundamental nuevo ya podemos ensayar una definición. Y así, el derecho a la verdad podemos definirlo como el derecho inalienable a conocer los hechos y circunstancias en las que se produjo vulneraciones de los derechos humanos, así como a conocer a los autores y destino final de las víctimas. Además, presenta dos dimensiones, una colectiva y otra individual. En lo colectivo, es en la medida que busca esclarecer hechos que, por su naturaleza, representan una seria vulneración al deber estatal de respeto y protección de la vida y libertades individuales. También en su dimensión individual se justifica porque es un derecho intrínseco de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y además derecho también de sus familiares a conocer la verdad respecto de aquellos hechos lesivos a sus derechos fundamentales. Por último, es un derecho que supone una obligación estatal en la medida que éste se encuentra obligado a brindar todas las herramientas necesarias para esclarecer los hechos, bajo comisiones de la verdad, bancos genéticos, archivos estatales en buen estado, adecuados equipos de antropología forense, etc. Y, de ser pertinente, asegurar una adecuada y exhaustiva investigación judicial. El capitán Alfred Dreyfus, aún indultado, siguió en su lucha por llegar a la verdad
y finalmente lo obtuvo en el año de 1906, donde la Corte de Casación francesa, en un hecho sin precedentes, va a resolver determinando su inocencia absoluta en una casación sin reenvío. Recordemos que la casación francesa siempre es con reenvío porque nunca va a actuar en sede de instancia. Esta viene a ser la excepción. El famoso caso Dreyfus significa, aunque a la larga, pero nunca de manera tardía, el triunfo de la razón humana por encima de la razón del Estado. Temas como esto lo encuentra en el playlist de su canal, Tribuna Constitucional. La ampliación del derecho a la verdad, de otros derechos fundamentales en los diversos cursos de EGACAL, Escuela de Derecho. Si estuvo pasando por aquí y encontró el vídeo, no olvide suscribirse. Si lo considera, darle like. Y lo más importante, compártalo, difúndalo. Muchísimas gracias por su tiempo. Han sido muy amables. Un fuerte abrazo.